¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias siempre por recibir este mensaje y por permitir que otros también lo reciban. Sé que muchos de ustedes lo difunden, lo multiplican. Hoy a través de toda la tecnología que significa nuestras computadoras y nuestra manera de poder conocer este mensaje también se multiplica. Y por supuesto a ustedes que lo siguen por televisión, que sábado a sábado tenemos la oportunidad de seguirlo, también un gusto que podamos reflexionar un poco la palabra de Dios. Vamos entonces al Evangelio que vamos a tener este fin de semana en todas nuestras parroquias y que va a iluminar una vez más una semana de nuestras vidas. Compartiendo seguro un rico matecito en casa, también lo vamos a hacer nosotros. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Siempre a Jesús le gusta el lenguaje de las parábolas, un lenguaje muy típico del tiempo en el cual el Señor enseñaba y como lo hacían los maestros de su tiempo. Y en este caso, esta mirada que tenía Jesús mientras sigue avanzando, mientras sigue caminando, fíjense cómo Jesús primero entró en una casa, ¿no? Un sábado Jesús entra a comer en la casa de los principales fariseos. Yo siempre destaco estas cosas de Jesús porque para nosotros Jesús y su evangelio es como la normativa de lo que nosotros queremos vivir en su seguimiento. El Señor no escatima ir a la casa de un fariseo y compartir con él. Y si bien los fariseos después van a tener una complicación bastante grande con el Señor, por lo menos algunos de ellos, muy estrictos en el tema de la ley, el Señor va a compartir en la casa y no tiene problema de estar allí y de vivir un momento en el cual también el reino se haga presente en ese lugar. Jesús es muy observador, a él lo observaban atentamente y él también observa cómo los invitados buscan los primeros puestos, ¿no? Dice, hay una doble observación en esta escena, ¿no? No perdamos de vista que uno va a la parábola rápido y en los tres primeros renglones se sitúa la escena. Lucas, un evangelista muy culto y muy bien escrito, que escribe muy bien, perdón, sabe ubicar la escena. Entonces uno la puede imaginar la escena. Hay un doble juego de observación. Un Jesús que le gusta entrar en las casas y que no tiene problemas si lo invitan a compartir esa casa, un sentirse observado y un observar. Pero en esa observación Jesús es muy profundo y empieza a hablar, porque al observar, como dice, que la gente busca los primeros puestos, comenta esta parábola con los demás, ¿no? No te vayas rápido al primer lugar. Ustedes saben que el Papa Francisco a veces interpreta las frases evangélicas muy bien, ¿no? Y ustedes saben que yo, bueno, hace poco que soy obispo en la iglesia, pero ya he participado de varias ordenaciones antes de ser obispo, porque acompañé a otros sacerdotes, y luego de ser obispo también algunos hermanos míos que recibieron el episcopado. Cuando el que ordenaba era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, le decía al candidato que iba a ser obispo, no te la creas, no te la creas, pero así como se lo estoy diciendo, ¿no? Lo miraba a los ojos y le decía, mira,
estás llamado a ser obispo para ser un servidor, para servir a tu pueblo, para estar cerca de los pobres, para ser amigo de los sacerdotes, bueno, pero no para que te la creas. Hoy Papa, a los obispos, también utiliza una palabra muy fuerte, no busquen ser príncipes, sino servidores. Entonces, cuando uno interpreta que el Papa, por ejemplo, con este Evangelio diríamos, no busque los primeros lugares, no busques el primer lugar, sino busca el último. Y qué lindo que te vengan a buscar desde el último lugar para que puedas estar un poquito más adelante. Esta es la imagen de Jesús. Yo otras veces se lo comenté, pero siempre que llega a este Evangelio lo comento porque viene bien para que lo podamos reflexionar. Carlos de Foucault, que fue un sacerdote francés que después estuvo en los desiertos de África, entendía en su manera de vivir la espiritualidad evangélica, se lo llamaba el hermano universal, era un sacerdote que predicaba la fraternidad universal. Tenía una frase que a mí siempre me impactó, yo lo seguí mucho a Carlos de Foucault, diciendo: Jesús de tal manera ocupó el último lugar en la cruz que nadie lo puede sacar de allí. No hay otro último lugar en la salvación y en la historia de la humanidad que lo ocupó Jesús. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él eligió en la cruz ocupar el último lugar, el del maltratado, el del escupido, el del que inocentemente fue crucificado porque no merecía morir Jesús. Y sin embargo, como hay tantos últimos en la tierra, tantas personas que son últimas, necesitaban tener un último de los últimos para que los pueda buscar a todos. Entonces la sabiduría de este Evangelio y la sabiduría del Papa Francisco, o si quieren del Cardenal Bergoglio con el no te la creas, y del Papa Francisco con el no sean príncipes, es el mensaje evangélico. Cuando entres al banquete, busca el último lugar, porque desde allí, si te invitan, encontrarás otro espacio, y desde allí puedes entender a todos. Entonces, nuestra vida también se juega con este Evangelio, en cómo nos movemos, en cómo estamos, en aquel lugar donde nos toca servir. Hoy a mí como obispo de esta diócesis, pero a ustedes como padres, como madres, quizás como catequistas, como servidores de una comunidad, cuando están en lo social. No es que, bueno, estaremos a punto, estuvimos hace poco con las primarias y vamos camino hacia las elecciones de legisladores. No es que uno no aspire incluso a tener algún cargo gubernamental o legislativo para el servicio. No es un tema del cargo, porque la tarea la tenemos que ejercer, sino cómo yo entiendo ese cargo. Cómo yo entiendo ser papá, ser mamá, ser autoridad, ser director de un colegio, ser responsable de una fábrica, estar al frente de un grupo de catequesis, integrar el consejo pastoral de la parroquia, brindarme en un barrio, en una organización barrial. Usted percibe, como yo, como todos, percibimos rápidamente el que ha buscado el cargo para subir o el que ha buscado el cargo para servir. Y Jesús te dice, busca el último lugar para servir y desde allí seguir caminando, ¿no? También le dijo al invitado, cuando des una cena o un almuerzo, no invites a los que te lo pueden devolver, sino a aquellos que realmente no lo podrán hacer. Fíjense que está en la misma línea, ¿no? Es decir, en el fondo no es esta contraprestación constante que parece que yo hago algo para que el otro me lo dé, sino este servicio. El que está en el último lugar sirve al que murió, Jesús, que murió por todos nosotros. Murió sin esperar nada a cambio. Y el Padre lo resucitó, pero murió entregándonos todo para que nosotros podamos seguir amando como Él. Entonces creo que este Evangelio una vez más es una escuela de vida para todos nosotros. Es una profunda escuela de vida para el servicio y para ubicarnos donde tenemos que estar. Y para que en este mundo que nos toca recorrer, que es el que nos toca a nosotros, que a veces añoramos con otro mundo, con las cosas mejores, lo transforman aquellos que entienden el Evangelio y que son capaces de servir. Hace poco, el 5 de septiembre, celebramos a la Beata Madre Teresa de Calcuta, una mujer que entendió
profundamente que había que servir a los últimos desde los últimos. Y si ustedes ven, y si alguna vez conocen a las hermanas de Calcuta, van a ver su sencillez y su pobreza, pero su profunda capacidad de atracción que tienen, justamente porque han entendido esto de vivir los últimos. Entonces, amigo, amiga, joven, mamá, papá, anciano, niño, la clave está por acá. La clave está por descubrir que desde el último lugar nosotros podemos ser realmente transformadores del mundo. Algo que el mundo y la sociedad no entiende, ¿no? Cuando el Papa nos reunió a los argentinos en Río de Janeiro y nos habló así sin papeles y nos dijo hagan mucho lío, que muchos lo han tomado esto, después de hablar de eso, a veces le digo la segunda frase, nos habló del mundo del dinero y el mundo materialista que excluye a los ancianos y a los jóvenes. Y con mucha claridad dijo, este mundo apuesta a una línea dejando afuera a los más ancianos y a los más jóvenes. Les pido que incluyamos. El mundo va buscando que algunos ocupen los primeros lugares mientras los demás se van cayendo. Nosotros desde el Evangelio tratamos de hacer una propuesta que desde el último lugar, como servidores, como servidores de la humanidad, no como príncipes, podamos encontrar la manera de incluir a todos. Podemos empezar, ¿no? Por nuestra propia casa, por nuestro propio trabajo, por nuestra parroquia, por la diócesis, para empezar a entender que desde allí vamos a poder generar una realidad más conforme al Evangelio que Jesús nos predica. Nos vemos la próxima, gracias.